bien, vamos a la palabra de Dios en esta noche. Y quiero empezar con los siguientes. Cuando Dios creó el mundo, todo lo que hay, dice que Él creó las plantas. Allá en Génesis capítulo 1, versículo 11, dice que Dios creó las plantas y le ordenó, y el propósito de Dios para esas plantas es que dieran fruto. Dieran fruto. De hecho, una planta que no da fruto significa que esa planta, para el agricultor, para el empresario que vive del fruto de esa planta no sirve. Ahorita que estamos en el proyecto del café en la finca, hablaba con un experto y me decía que una planta bien cuidada de café podía dar fruto entre 22 a 30 años, buen fruto, pero después de esa época la planta empezaba a dejar de dar fruto, y enseguida fue muy tajante y dijo: la planta puede estar verde, la planta puede estar grande, frondosa, pero no sirve de nada si no da fruto, y hay que cortarla. No sirve, hay que desecharla. Porque lo repito, el propósito de una planta es que al final usted y yo podamos disfrutar del fruto que da. Y si no da fruto, esa planta no sirve, no está haciendo lo que debe hacer, ya perdió su capacidad para la cual fue diseñada, por eso debe cortarse. Y el propósito de Dios, escúcheme bien, con esta introducción, lo que le quiero enseñar es que todo creyente debe dar fruto. Todo creyente debe dar fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es la evidencia de que la semilla cumplió con su propósito. El sembrador tiene la semilla, en este caso hablamos del café, tiene la semilla del café y él la siembra con el propósito de que la planta ¿qué? Crezca y que esa semilla produzca en una cosecha, digamos, 2,000, 3,000 granos en esa planta. Entonces, el fruto, cuando una planta da fruto, significa que la semilla sí cumplió con su ¿qué? Con su propósito. Además, porque si hay fruto, se prolonga la especie y la especie se multiplica. Si en todo el sembrado de café ninguna planta diera fruto, significa que en esa región esa especie de café se acabó, se extinguió. Significa que el creyente que da fruto implícitamente está diciendo que la semilla que Dios ha plantado en su corazón cumplió con el propósito. Y Dios se va a sentir muy ¿qué? Satisfecho, ¿no? Así como el agricultor se siente satisfecho cuando su cultivo da el fruto. Además, sabe que la misma semilla que la planta dio también puede utilizarse ¿para qué? Para sembrar nuevas plantas. De hecho, es lo que hacemos allá en la finca. Las primeras cosechas no fueron para vender el café, procesar el café y venderlo, sino que fueron dispuestas para poder reproducir el cultivo, extender el cultivo. Y hay una cosa que usted y yo debemos entender esta noche, y es que la esterilidad nunca va a honrar a Dios. La esterilidad ¿qué? Nunca va a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque es lógico, porque Dios, al no ver que usted da fruto, significa que el trabajo que Él ha hecho, Él ha invertido en usted, y usted no da fruto, significa que usted no le está honrando y no está prolongando lo que Dios le dio a usted. No está multiplicando lo que Dios le dio a usted. Y se lo doy con un ejemplo un poco duro que está en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, el versículo 12 dice:
A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo ¿qué? Hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, o sea, había crecido, ¿no? Tenía sus hojas. Así que se acercó para ver si encontraba higos. El higo son como las brevas, ¿no? El fruto de la higuera. Pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús dijo al árbol, ¿qué dijo? Que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. ¿Y los discípulos qué? Lo oyeron. Más adelante del versículo 20 es la conclusión de la historia. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había ¿qué? Maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pero recordó lo que había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Y dentro del contexto, Jesús se acerca a la planta que fue diseñada para dar frutos, y aunque no era temporada de dar frutos, le exigió que diera frutos. Y al ver que no tenía higos, ¿qué hace Jesús? La desprecia, la maldice, da una palabra fulminante: que nadie más coma de ti. Porque Jesús le honra que él pueda acercarse a alguien y esa persona tenga ¿qué? Frutos. Si no tiene frutos, ¿no qué? No la honra. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted un poco confrontante ahora para que yo pueda tratar de hacerme entender con el tema de hoy. Es: ¿qué es más importante, crecer o dar frutos? Para una planta, ¿qué es más importante, crecer o dar frutos? Dar frutos, ¿no? Y vamos aquí a la aplicación. Porque hay creyentes en la iglesia que crecen pero no dan frutos. ¿A Dios le honra ese tipo de creyentes? Con lo que acabamos de leer con la historia de la higuera. La higuera estaba ¿qué? Frondosa, había crecido, tenía su raíz profunda, tenía sus hojas verdes, estaba en buena altura, era una planta madura para dar frutos, pero no tenía fruto. Y de hecho hay creyentes que crecen en la iglesia, por ejemplo, se restauran, reciben sanidad, reciben el conocimiento de Dios, su palabra, saben orar, asisten a la iglesia, pero no dan fruto. ¿A Dios qué más le sirve? ¿Aquellos que crecen o aquellos que dan fruto? ¿Usted ya se pudo ubicar ahí? ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿El que solo crece o el que crece y da fruto? O sea, hay creyentes que no prolongan la especie, o sea, no evangelizan, no ganan discípulos, no hacen el propósito de Dios, el evangelio, que es esa semilla que se implantó en su corazón y que claro, dio crecimiento, dio madurez, dio sanidad. Se quedó estancada y ese creyente no dio fruto. O sea, el propósito de esa semilla, que era que usted se reprodujera, diera frutos, diera nuevos discípulos, esa semilla no cumplió con su propósito. Y qué triste es ver cristianos que crecen pero no dan ¿qué? Frutos. Y usted y yo debemos entender que a Dios le honra ¿qué? El que da ¿qué? El fruto. Sí, está bien, has estudiado todas las escuelas de liderazgo, tienes un profundo conocimiento de Dios, no te pierdes los cultos, está bien, sientes que el evangelio ha transformado tu vida, eres una persona distinta. Antes eras grosero, ahora no, Dios te sanó de las malas palabras, no eres grosero. Antes veías
a las mujeres de una manera distinta, a los hombres de una manera distinta. Ahora no, ahora ves las personas de manera distinta. Antes tenías crisis económica, ahora no. Antes estabas atado a un vicio, el Señor rompió esas cadenas. Sí, has crecido, pero ¿has dado fruto? ¿Has dado fruto? Porque el creyente, el cristiano, el verdadero discípulo de Cristo le hace caso al propósito de Dios. Y el propósito de Dios fue resumido allá en Mateo 28:16 en la gran comisión: vayan y hagan discípulos. Significa que los frutos del creyente para Dios son nuevos discípulos. ¿Cómo así, pastor? Yo pensé que los frutos era portarme bien. Claro, esa es la evidencia del evangelio, ese es el crecimiento, pero los frutos es que usted pueda multiplicarse en otros, que usted pueda coger esa semilla que usted produjo y plantarla donde, en el corazón de otro creyente. Eso es hacer la misión de Dios, y lo hemos aprendido aquí en la iglesia. El que hace la misión de Dios ora, va, ¿cierto? Da y envía. ¿Dónde usted está dando frutos? ¿En orar? ¿Usted ora por las almas, por los nuevos discípulos? ¿O simplemente ora por sus problemas nomás? Y es que para mí, pastor, es tan difícil. Tengo tantos proyectos que Dios me bendiga solo a mí. Y el inconverso, el dar frutos, el evangelizar, no, pastor, eso démoslo a usted. Pastor Rubén, pastor Isidro, ¿estás orando por el inconverso? ¿Estás haciendo la misión? ¿Estás yendo? ¿Vas a evangelizar? ¿Estás abriendo tu casa para el evangelismo, para que nuevos discípulos se formen? ¿Ves a ese amigo del trabajo, a ese familiar, lo invitas a un café y le dices: venga, amigo, amiga, sí, tan chévere chismosear, tan chévere ponernos al día, pero yo te quiero presentar a Cristo, quiero que Cristo sea plantado en ti, quiero que seas discípulo de Jesús? ¿Será que das para las misiones? ¿Eres capaz de trabajar para que la misión de Dios se extienda? ¿Qué estás haciendo para dar fruto? Ese fruto que sí honra a Dios. ¿De qué sirve que la semilla, o sea, la palabra del evangelio, sea esparcido si no se prolonga el cristianismo, si no se prolonga el evangelio, si no hay nuevos discípulos? Y aquí es donde yo quiero enseñarle a usted a través de la palabra qué hacer para dar frutos. ¿Qué hacer para dar frutos? Porque creo que hemos entendido hasta aquí en esta introducción a dónde quiero llegar. Yo quiero que usted se convierta en un discípulo que honra a Dios. Que no solamente usted se vea a sí mismo y diga: ay, he crecido en el evangelio, sino que se mire bajo los lentes de Jesús, se ponga las gafas de Jesús y usted se compare con los estándares de Jesús, que te dice: ve y predica, ve y haz nuevos discípulos. ¿Qué hago para dar frutos? No quiero ser ese creyente que simplemente calienta banca. No, yo quiero ser ese creyente que da frutos que honran a Dios. Y para ello voy a Marcos capítulo 4 versículo 14, donde habla acerca de la parábola del sembrador. Desde el versículo 14 Jesús explica qué significa la parábola. Usted y yo la conocemos, ¿cierto? ¿Quién conoce la parábola del sembrador? ¿Quién no la conoce? Dice que un sembrador, un agricultor, fue a sembrar, y dice que cogió las semillas y las primeras que tiró, ¿a dónde cayeron? En el camino. ¿Y qué pasó con la semilla que cayó en el camino? Vino las aves y ¿qué? Se las comieron, ¿cierto? Después el sembrador cogió otra manotada de semillas y las arrojó, y cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo. Pero las semillas, aunque germinaron con rapidez,
porque la tierra era poco profunda. De pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y la tercera fue esparcida, ¿dónde? Entre espinos. Y aunque crecieron, los espinos ¿la qué? La asfixiaron, la ahogaron. Y por último cayeron ¿dónde? En buena tierra, donde dieron fruto, donde creció y esa planta dio fruto, ¿cierto? Y produjeron una gran cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y en el versículo 14 Jesús explica qué significa esta parábola. Y dice Jesús: el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. ¿Al llevar la palabra de Dios a quién? A otros. No para sí mismos, sino ¿a quién? A otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Yo quiero centrarme en estos tres terrenos. ¿Cómo hacer para dar fruto? Número uno, cuídate de Satanás. ¿Cuídate de quién? De Satanás. ¿Por qué? Porque ahí mismo lo dice, él se lleva ¿qué? La semilla, él se lleva y arrebata la palabra. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón ha venido ¿para qué? Para matar, para robar, para matar y para destruir. Es la naturaleza de Satanás. Y Satanás no quiere que tú des fruto. Satanás no quiere que la gente del mundo pueda escuchar el evangelio. Satanás no quiere que la gente que no conozca de Cristo reciba el evangelio y vaya al cielo. No, él quiere que la gente perezca, vaya a un infierno, una eternidad sin Jesús. Ese es el propósito. ¿Y cómo lo hace? Hurtando, matando y destruyendo. Él hurta la semilla, el evangelio. Él hurta de ti el propósito que Dios ha puesto para el creyente y para la iglesia. Y lo repito, ¿cuál es el propósito del creyente y cuál es el propósito de la iglesia? Dar frutos, hacer discípulos. La iglesia existe para hacer discípulos. La iglesia no existe para ayudar al pobre. Eso lo hacemos en el camino. La iglesia no existe simplemente para construir bellos templos, ni para venir y cantar alabanzas a Dios. No, la iglesia existe ¿para qué? Para hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El día que una iglesia deje de hacer discípulos, o el día que un creyente deje de dar frutos haciendo discípulos, ni esa iglesia ni ese creyente existen para hacer el propósito de Dios. Y lo más probable es que Dios ¿qué haga? Los corte. Dios de amor, sí, el Dios de amor también es un Dios de justicia. Y si usted lee el Evangelio, el Nuevo Testamento, ahí usted se da cuenta que Él es muy tajante. El que no da frutos, ¿recuerda lo que dice Juan? Yo soy la vid. ¿Y ustedes qué? Los pámpanos, o sea, las ramas. Y aquella rama que no da fruto, ¿qué hace? La poda. Pero no solamente la poda, dice que la echa ¿a dónde? A la hoguera, al fuego. Y Satanás quiere robar la semilla, o sea, quiere que tú y yo no cumplamos el propósito de hacer nuevos discípulos, de concentrarnos en cualquier otra cosa dentro del propósito de la iglesia, menos de ¿qué? De hacer discípulos.
pero también mata. ¿Cómo así, pastor? Sí, Él mata a los nuevos convertidos por el mal ejemplo de los creyentes. A los nuevos que vienen recibiendo el evangelio y ven un mal testimonio de ti, de mí, una mala cara. El nuevo viene esperando que ¿qué? Que usted y yo ¿qué? Hola, ¿cómo está? Lo abracemos, lo saludemos. Venga, lo invito a mi casa. Venga, se hace parte de la familia de Cristo. Pero hay cristianos que ¿qué hacen? Que Satanás los utiliza ¿para qué? Para repeler al nuevo. Y vienen de la iglesia nada más para que Dios los bendiga. ¿A quién? A ellos, pero no bendecir a esa persona que viene por primera vez. Mata a los nuevos convertidos y destruye la unidad de la iglesia para que no evangelice y se distraiga en cosas vanas. Para que la iglesia se enfoque en otras cosas, menos en ¿qué? En predicar el evangelio y hacer nuevos discípulos. Y empieza la iglesia a tener muchos problemas, porque así es Satanás, destruye la unidad. Entonces el pastor quiere que hagamos nuevos discípulos, pero no, hay otros hermanos, otros líderes que dicen: no, pastor, nosotros vamos a hacer otra cosa, vamos a abrir una nueva iglesia. No, pastor, pero eso no se puede. Y empieza la unidad ¿a qué? A destruirse por medio de Satanás, que se meta a la iglesia, para que perdamos la visión, para que perdamos el propósito de Cristo, que es hacer nuevos discípulos. Cuídate de Satanás, cuídate del robo que él hace con la semilla, con el propósito. Cuídate de que tú no seas usado para dañar o destruir la unidad en la iglesia, la unidad de propósito. Cuídate para que no seas usado para que el nuevo que llega a la iglesia que se decepcione del evangelio. Por eso usted ve muchos pastores, supuestos pastores, que montan iglesias y su testimonio que hace, su mal testimonio que destruye la semilla. Número 2, ¿qué hago para dar nuevos frutos? En el segundo terreno dice Jesús, escúchame bien, que la semilla fue enterrada en un terreno donde había muchas piedras, y aunque la semilla germinó rápido y la planta creció, vino el sol y ¿qué? Y la arrasó. ¿Por qué? Porque no hubo buena raíz. ¿Y qué me enseña la palabra de Dios en esta noche? Que para dar fruto necesito echar raíces profundas. Dígale al que tiene al lado: echa raíces profundas. Pero también dígale: míreme a los ojos. Dígale: míreme a los ojos. Abra los ojos. Tienes unos ojos hermosos. ¿Ah? No me muestre el párpado, muéstrame los ojos. Que otros están así. Número 2, ¿cuál es el segundo punto? Echa raíces profundas. De nuevo, notemos que la planta creció, pero no llegó a dar fruto. Porque el crecimiento no es igual al éxito espiritual. El hecho de que crezcas no significa que seas exitoso espiritualmente, no. En cambio, el fruto sí es que igual, o es sinónimo de que si eres exitoso espiritualmente. Pastor, ¿y en qué he hecho raíz? ¿En qué profundizo? El apóstol Pablo, a la carta a los Efesios, nos habla de manera clara acerca de este punto. Efesios capítulo 3, versículo 16. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Y el versículo 17, donde me quiero centrar. Entonces, ¿quién? Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Y aquí está el centro del mensaje. ¿Echarán qué? ¿Echarán qué? Y raíces profundas ¿en qué?
en el amor de Dios, y ellas los mantendrá fuertes. ¿Dónde debo echar raíz? ¿Dónde debo echar raíz? ¿Dónde debo echar raíz? En el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor siempre me va a llevar al compromiso, ¿o no? A ver, usted tiene un novio, ese novio de 1 o 2 años, usted como mujer, y ese novio dice te amo, y usted lo ve en la cara y sí, el hombre está enamorado hasta los tuétanos de usted. Pero usted como mujer, ¿qué espera? Que ese amor se transforme ¿en qué? ¿En qué? Muestra el dedo así las mujeres, a ver, ¿en qué? ¿Compromiso? ¿O no? ¿De qué le sirve a usted un novio que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y nada más que yendo a cine, yendo a Juan Valdez a tomar café, acompañándola a la casa? Ay, estoy enamorado de ti. Si no hay compromiso, porque el fruto del amor siempre va a ser el compromiso. ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Qué significa? Si usted ama a Dios, usted tiene que comprometerse. Ahí sí no grita, ¿no? Porque son palabras fuertes para cada uno de nosotros. ¿Cómo así, pastor? Sí, si usted dice que ama a Dios, usted se compromete con su propósito, se compromete con su llamado. Sin compromiso no hay amor. Sin compromiso no hay amor. Por eso Dios decidió amar y decidió comprometerse. Y el compromiso de Dios fue que íntegro, entero. Él lo dio ¿qué? Todo. Mire ese tipo de compromiso. Y ahora tú me dices que amas a Dios y no te comprometes con su obra, no te comprometes con Él, no te comprometes con hacer discípulos. El amor lleva al compromiso y Pablo nos está explicando: echen raíces en el amor, porque si echan raíces en el amor, crecerán fuertes y darán frutos. Ahora, ¿qué sostiene el compromiso de la gente por dar frutos? El amor. ¿Y cuál es el amor? ¿O qué es el amor? ¿Bajo qué contexto, pastor, lo está diciendo? Vaya al capítulo anterior, ahí de Efesios, capítulo 2. Porque el amor o echar raíces en el amor de Dios es entender la obra de Cristo, lo que Cristo hizo por mí. Usted no se compromete con Dios sin antes haber experimentado el amor de Dios y sin antes haber comprendido la obra del amor de Dios en nosotros. ¿Cómo te vas a comprometer con alguien que no amas? Es imposible, ¿no? ¿Se ha escuchado esos matrimonios arreglados? ¿Cómo me va a comprometer? ¿Cómo me va a obligar a casarme con alguien que no amo? Es igual, ¿cómo pretendo yo como cristiano, como creyente, comprometerme con la obra de Cristo si no comprendo, si no experimento el amor de Dios? Si no experimento, no comprendo qué realmente fue lo que hizo Dios por mí. Y el apóstol explica en el capítulo 2, versículo 1. Antes ustedes estaban ¿qué? Muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de ¿qué? Del enojo. Reina Valera dice: de la ira de Dios, igual que todos los demás. Mira, el amor de Dios es comprender que antes de que Jesús me amara, yo vivía esclavo del pecado. Yo vivía bajo la ira de Dios, merecía vivir en la oscuridad. Era una persona esclava, totalmente esclava a los vicios.
de las pasiones. Era una persona que obedecía la voz de Satanás, que le adoraba a Satanás. Era una persona sin propósito, destinado a un yugo fuerte que nunca iba a poder salir de él. Pero mire lo que dice el versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia. ¿Y nos qué? ¿Y nos qué? ¿Y nos qué? Y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por nuestro pecado, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Esto es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Eso es lo que hizo Cristo. Y cuando yo comprendo lo que hizo Jesús, que me amó, era un esclavo. Usted lo puede ver hoy en día. Hagamos una comparación, y toda comparación es horrible, ¿no? Pero hagamos la comparación con aquella persona habitante de la calle, drogadicta, que usted ve y usted dice: esta persona no se merece ¿qué? Nada. Es un muerto en vida. ¿Qué come una persona habitante de la calle? Basura. ¿Será que esa persona se baña? ¿Ha pasado usted por el separador de la Quinta? Es el baño de ellos. Da mal aspecto. Así era usted, así era yo antes de conocer a Jesús. Así me veía yo, así se veía usted. Y usted no se daba cuenta, pero esa era su realidad. Y vino el amor de Cristo. ¿Y qué hizo? Lo salvó. Dice que lo levantó a Cristo de los muertos y lo puso en lugares celestiales. Y tú y yo tenemos riquezas. Es como si un habitante de calle viniera algún día, un rey de esos de Europa, y le dijera: ven para acá, ahora vas a ser un príncipe. Ahora no vas a ser un esclavo. Ya no vas a comer basura, vas a comer banquetes. Te vas a sentar a mi mesa. Ya no vas a vestir de esa manera, con esos trapos que huelen feo. No, te voy a vestir con la mejor ropa. Eso es lo que hizo el amor de Cristo contigo. Y cuando yo comprendo eso, lo único que puedo hacer es corresponder ese amor. ¿Con qué? Con compromiso. Con compromiso. La persona que no se compromete con la obra de Cristo no dimensiona el amor de Dios en la vida de él. Si tú no te has comprometido con él, significa que tienes que orar para que el amor de Cristo sea revelado en tu vida. Yo a veces digo: hay hermanos en la iglesia que sirven con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Yo digo: ¿qué hacen? ¿Qué hacen para sacrificar tanto de su vida por la obra de Dios? Veo los misioneros que dejan sus tierras, sus hogares, y se van a lugares donde de seguro van a encontrar hasta la muerte. ¿Y qué les impulsa eso? El amor de Dios. Lo experimentaron. Y ellos dicen: si Dios me amó de esa manera, lo único que me queda a mí es que corresponder a ese Dios y comprometerme con su obra. Tantos mártires allá en la iglesia primitiva que fueron asesinados por su fe en Cristo, simplemente porque no decían: el Señor es el César. Solamente por eso. Pero qué bobada, pues diga una mentira, aunque sea, diga: bueno, por esta vez sí, el Señor es César. No, ellos decían: no voy a decir eso, el Señor es Jesucristo. Y solamente por eso los asesinaban. Y que los movía a dar su vida simplemente por una declaración de que Jesús era el Señor. El amor que habían experimentado de Dios. Porque ese amor cambia vidas. Ese amor transforma vidas. Ese amor da proyecto de vida nuevo. Ese amor te lleva a la eternidad. Ese amor consume tu interior, te cambia. Y si no has sido transformado por el amor de Dios, si eres un cristiano tibio, un día sí, un día no, déjate envolver por el amor de Dios. Deja de ser un cristiano no comprometido. Si no entiendo la obra de Cristo,
Significa que no he experimentado el amor de Dios y por ende no tengo compromiso por la causa de Dios y no voy a poder dar fruto. No prolonga el evangelio haciendo nuevos discípulos, haciendo la voluntad de Dios. El amor es el que te va a dar las fuerzas para poder servir y atender el llamado que Jesús esta noche te está diciendo: sírveme, sírveme, sírveme. ¿Y qué alimenta ese amor? El perdón. ¿Acaso no fue perdonado mi pecado por el amor de Cristo? ¿No fue perdonado mi pecado por la gracia de Dios? De hecho, Jesús en Lucas 7:47 dice: a quien se le ama más, se le perdona más. ¿Cómo así, pastor? Sí, hay personas que antes de Cristo hicieron y deshicieron. Se avergüenzan, ¿no? Asesinato, violaciones, cualquier tipo de cosa horrible, borracheras. ¿Quieres experimentar el amor de Dios? Mira cuánto Dios te perdonó. Cuánto te perdonó. Ama, perdona. Ama y perdona al que no tiene a Cristo en el corazón. Porque si Jesús te amó y te perdonó, ¿por qué tú no vas a amar y perdonar a aquel que no tiene a Cristo, para que se convierta en un nuevo discípulo de Él y así puedas dar frutos? Y número 3, enfócate. ¿Quieres dar fruto? ¿Qué tienes que hacer? Enfócate. Porque dice la palabra que en el tercer tipo de tierra, ¿cierto? ¿Dónde cayó la semilla? Entre los espinos, que representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué? Estoy leyendo el versículo 18 del capítulo 4 de Lucas, perdón, de Marcos. Marcos 4:18, para que arriba me ayuden. 19 dice: pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Lo dice ahí, ¿cierto? Mire, para Jesús es importante ¿el qué? El fruto. Crecieron entre espinos, pero no dieron ¿qué? Fruto. ¿Y por qué no dieron fruto? Porque se asfixiaron con lo atractivo que es el mundo. Se distrajeron. ¿Sabes que la estrategia de Satanás en estos tiempos se llama la distracción? Y Satanás quiere distraerte con cualquier otra cosa para que abortes el plan de Dios para tu vida, que es ir a ser otros discípulos. El creyente de hoy en día está distraído. No necesita hacerte pecar, no necesita tocarte con una enfermedad, porque Satanás a veces le es permitido hacerlo. No necesita tentarte, no, simplemente Satanás hoy necesita ¿qué? Distraerte. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia preferida de él, la distracción. Y cristianos están distraídos, por ejemplo, con este aparato. Cristianos que se distraen no viven en el propósito de Dios, sino que ellos mismos crean un propósito falso. ¿Cómo así? Sí, creen que las máximas bendiciones y recompensas de Dios están en este mundo. Creen que la bendición de Dios completa, esa bendición abundante, está en esta vida. Se crean ese propósito falso y dicen: en Cristo estoy aquí para vivir sabroso. ¿Se ha escuchado esa frase, no? Yo estoy aquí, el Señor me bendice, voy a tener familia, voy a tener dinero, voy a estudiar una especialización, voy a abrir una empresa, voy a viajar por el mundo. Y se dejan distraer, ¿por qué? Por lo que dice ahí: los afanes de este mundo, por las riquezas.
Se desenfoca. Por eso el tercer punto se llama que enfócate. Jesús lo dijo en Mateo 6:19. No se hagan tesoros, ¿dónde? En la tierra. Más bien háganse tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Jesús estaba tratando de decir: mira, usa tus recursos, tus energías en las cosas eternas y no en las cosas que terrenales. Gasta tu vida no simplemente en construir una casa, en hacer una hermosa familia, en coger un mapa y poner un chinche ahí en cada país que has ido a viajar, ni en cuántos iPhones has tenido, ni cuántos títulos universitarios tienes, especializaciones, cuántos carros puedes comprar. No. El Señor está diciendo: no uses toda tu energía en eso, más bien gasta tu energía en dar fruto, en predicar el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es muy triste para usted y para mí saber que nos hemos desgastado en algo que algún día se va a acabar. A ver, ¿cuántos aquí hemos tenido una tusa bien fuerte? Nos ha dejado el novio, la novia, o el esposo y la esposa. ¿Cuántos? A ver, ¿qué es lo que a usted más le duele? Tantos años de mi vida perdidos ahí, ¿o no? Y los hombres, uy, me hacía gastar en los mejores restaurantes esa plática que se perdió. Eso es lo que más le duele a uno en las tusas, ¿no? Haber perdido energía, tiempo, no dio resultados. Y el apóstol y Juan, el capítulo 1, el evangelista, vaya ahí a primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, nos habla y nos dicen: vean, no sean ilusos, por favor, vean, no se gasten tanto en este mundo. ¿Por qué? Versículo 15: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen ¿qué? ¿Se acuerda que les hablé del amor? Es del punto anterior. ¿Se acuerda que les hablé del amor? Y Juan lo dice, Juan, que es el apóstol del amor, dicen: porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Versículo 16: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene ¿de dónde? Del mundo. Y aquí está la conclusión: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Este mundo se va a acabar. Este mundo se va a acabar. La universidad, esos logros, esas riquezas se van a extinguir, van a ser consumidas por el fuego. Así dice Apocalipsis. Se va a acabar. Ese carro por que tanto luchaste, esa carrera por la cual tanto planeaste, esos viajes, eso algún día se va a ¿qué? Se va a acabar con este mundo. Pero ahí dice: el que hace la voluntad de Dios, el que cumple con el propósito de Dios. Y ya me estoy haciendo entender que el propósito de Dios es hacer discípulos. Ese vivirá ¿para qué? Para siempre. El que ha entendido el amor de Cristo, el que se compromete con Él, el que dice: Señor, si tú todo lo diste por mí, yo voy a dar todo por ti. Ese vivirá para siempre. El que pone las posesiones, los logros personales por debajo del amor de Dios, y que dice: Señor, es que sin ti yo me muero. Ese vivirá para siempre. Ese vivirá para siempre. ¿Qué vas a presentarle a Jesús cuando Él venga por ti? ¿Qué vas a presentarle? Y podrás presentarle todos tus logros, y Él te dirá: ¿y para qué? Si no te ganaste a tu familia. ¿Y de qué tanto
te sirvió esforzarte por tener esa casa, esos viajes, esa carrera? Si al final todos tus compañeros de trabajo, todos tus compañeros de la universidad no conocieron el amor que tú sí conociste. ¿Para qué? ¿De qué te sirvió tanto esfuerzo, tantas trasnochadas, si lo único que me presentas delante de mí es algo efímero? Pero aquellos que predicamos el evangelio nos gastamos por cumplir el propósito de Dios. Ofreceremos coronas al Rey de Reyes y podremos decir: Señor, me gané a mi familia. Eso sí vale la pena en el cielo. Me gané a mi esposo, que fue por inconverso durante tantos años, pero aquí lo presento delante de ti. Oh, buen siervo eres. En lo mucho fuiste, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tantos años. Mi papá tiene 50 años de ministerio. Empezó desde los 18. Y ahorita que es pensionado, está en sus 63 años y uno ve la diferencia. Si ya de las fuerzas no son las mismas. Pero yo le oro al Señor y: Señor, dame la pasión que mi papá tiene por tu obra. Hoy hablábamos y contábamos el testimonio de una hermana de la iglesia que desafortunadamente por su profesión se le desgastó una parte de su cuerpo y hay que operarle y ponerle una prótesis. Lógico, ella trabajaba y tenía que exponerse todo el día de pie y tenía que ir a lugares poco accesibles y sus huesos se gastaron y hay que hacerle una cirugía. Y mi papá me dice: oiga, y yo como pastor, que también me ha tocado lo mismo, qué diferencia tan grande cuando él dijo eso: he gastado mi cuerpo para extender el reino de los cielos. Yo decía: Señor, dame esa pasión, dame esa pasión. Hermanos de la iglesia que han echado raíces y han dado de sus recursos y han dado de su fuerza, ellos recibirán ¿qué? El premio especial. ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres dar fruto? Ojo con Satanás, que no roba el propósito de tu vida y no te utilice para robar el propósito de la iglesia. Echa raíces en el amor, comprende el amor de Dios y enfócate en la forma de Dios, en el propósito de Él. ¿Qué tal si te levantas de tu silla? ¿Sabe que hace mucho tiempo olvidamos algo que era el llamado al servicio? Yo me acuerdo hace unos años cuando éramos niños, en los campamentos siempre se hacía un llamado al altar: ¿cuántos quieren servir a Dios? Y la gente pasaba y ya como que se nos olvidó eso, porque ya es: ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Pero yo creo que hoy es tiempo de volver a ese llamado. Lo mismo que Dios le dijo a Isaías cuando Él le dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías, lleno del amor de Dios, porque había tenido una visión extraordinaria, su boca había sido transformada, había sido revelado su pecado y había visto la gloria de Dios, dice: heme aquí, envíame a mí. Y cantábamos esa canción que era: heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. ¿Dónde quedó ese compromiso, ese llamado? Ahora cantamos: heme aquí, bendíceme, oh Dios. Y en vez de ir a llevar la gloria a las naciones, decimos: llevaré mi celular
y me tomaré muchas selfies a las naciones. No, comprométete con Dios a dar fruto. Padre, esta es tu palabra, Señor. Si no hay compromiso, no hay amor. Si no hay amor, no hay compromiso. Ayúdanos a comprometernos con tu causa.